Tengan muy buenos días, un gusto saludarles. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más. En ocasión anterior estuvimos hablando sobre la prehistoria en términos generales. El día de hoy corresponde hablar un poco sobre la prehistoria de América. Comencemos. Varios científicos han llegado a la conclusión que la prehistoria de América es más reciente en comparación con la de Europa. No sé qué piensan ustedes o qué han oído al respecto, pero realmente es verdadero. Es cierto, los restos fósiles han ido en Europa más allá de los 80.000 años, en tanto que en América la evidencia muestra periodos un poco más recientes. ¿A qué se deben esas diferencias? Específicamente a las glaciaciones. Una glaciación no es más que un periodo de larga duración durante el cual bajan la temperatura global del clima de la Tierra, dando como resultado una expansión del hielo continental, de los casquetes polares y de los glaciares. En América, las glaciaciones se denominan, como aparece en la diapositiva, Wisconsin, Illinois, Kansas y Nebraska, en tanto que en Europa adquieren otro nombre, como podemos también notar. Las glaciaciones de América fueron como las más enormes de todo el planeta porque cubrieron la mayor parte de Norteamérica, dentro de ese territorio de este a oeste. Podemos distinguir nosotros varios focos de glaciación, entre los cuales están Groenlandia, la parte del Labrador en Canadá, la parte de Keewatin en Canadá y el Piedmont en Estados Unidos actual. Una de las, digamos, fases más importantes de la última glaciación fue la fase Tazewell, que sucedió hace más o menos unos 20.000 años antes de Cristo, durante el cual la masa de hielo concentrada en los focos del nordeste de Norteamérica se unieron con la masa de hielo que se desborda desde el foco del Piedmont en las montañas rocosas del Canadá y formaron una superficie helada que sirvió como puente, conformando el paso del famoso estrecho de Bering y Alaska. A través de este corredor de hielo, digámoslo así, los paleomongoloides migraron hacia el continente, cruzando el estrecho de Bering por una especie de puente terrestre llamada Beringia, que unió el extremo nororiental de Asia o Siberia con la península de Alaska. Esto sucedió durante la glaciación de Wisconsin, que fue la cuarta y última glaciación que duró entre unos 70.000 años a unos 10.000 años antes de Cristo. Las oleadas migratorias entonces ingresaron por el valle del Yukon de Alaska en Norteamérica para después dispersarse por el resto del continente americano. Uno de los antropólogos más famosos que propuso la teoría del origen común asiático fue Alex Erlicka, quien en su teoría planteó que grupos mongoloides asiáticos se desplazaron desde el centro y noreste asiático, o sea, Mongolia y Siberia, hasta nuestro continente. Los primeros grupos llegaron hace unos 12.000 años persiguiendo manadas de mamuts que se desplazaban hacia el nuevo continente. Según este antropólogo, Alex Erlicka, los paleoindios americanos eran descendientes únicamente de estos grupos mongoloides. O sea, eso es lo que se ha conocido como teoría monorracial. Pero los estudios más recientes han demostrado que al menos en lo que al paleolítico respecta y al mesolítico, las fechas se han hecho cada vez más antiguas, al menos se ha llegado a fechar la antigüedad del ser humano en América hace unos 30.000 a 60.000 años, lo cual significa de que no solamente entraron grupos mongoloides, sino que también entraron eh, especies africanas, Homo sapiens sapiens, del África. Ahora, de manera paralela
a la cronología de la prehistoria, encontramos que también hay ciertos periodos culturales dentro de esta etapa. Y podemos mencionar, por ejemplo, el paleoindio, el cual se caracteriza por la existencia de bandas cazadoras y recolectoras, donde un periodo donde la vida era extremadamente precaria, trataba más que todo de sobrevivir. Después del paleoindio tenemos el arcaico, que ya es un poco más avanzadito, porque encontramos pueblos cazadores recolectores, pero ya especializados, quienes comienzan ciertos experimentos agrícolas. También hubo otros periodos culturales, como por ejemplo el formativo, el clásico, el clásico, los cuales vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante mencionar que de Europa no solamente migraron seres humanos, sino que también migró fauna. De hecho, es durante el periodo formativo donde se domesticaron tanto especies vegetales como también animales. Una de ellas fueron los famosos mamuts, que digamos, eran de Norteamérica, pero eran parte asiáticos y en parte sudamericanos. Otras especies que migraron son las que vemos ahí en la diapositiva, a excepción del hipopótamo y la hiena, que es fauna que no migró de Europa hacia el nuevo continente. Pero también hubo especies que fueron autóctonas que no migraron. Entre ellos podemos mencionar el confoterio, o conocido también como mastodonte, un mamífero prehistórico extinto parecido a los elefantes actuales, pero perteneciente a un grupo diferente. Este vivió durante el Plioceno y el Pleistoceno, hace quizás unos 5.000 millones de años hasta unos 10.000 años atrás. Específicamente en América del Norte, América Central y también parte de Sudamérica. Otra especie es el Megalonyx, cuyo quizás nombre correcto no es Megalonyx, eh, sino que fue una especie de perezoso, digamos, fue un género extinto de perezosos terrestres gigantes que vivieron también durante el Pleistoceno. Estamos hablando de unos 2.6 millones y unos 11.000 años atrás, en lo que hoy es América del Norte. Eh, bueno, se trataba, hablando de esta especie que es muy característica, se trataba de especies enormes. De hecho, el nombre de megalón significa gran garra por el tamaño de estas, ¿no? El tamaño podría ser de unos 2.5, digamos, a 3 metros de largo y pesar más de 1.000 kilogramos. Otra especie fue el megaterio, o bestia grande, como también fue conocido, un famoso mamífero prehistórico ya extinto. También fue una especie de perezoso gigante terrestre, quizás el más grande que el Megalonyx que ha existido. Este vivió en Sudamérica, más que todo, especialmente en lo que hoy es Argentina, también durante el Pleistoceno, entre 2 millones y unos 10.000 años atrás. Otra especie es el Milodonte, que fue también una especie de perezoso terrestre gigante ya extinto, que vivió también en Sudamérica durante el Pleistoceno. Este quizás hace unos 0.8 millones de años y unos 10.000 años atrás. Tenemos también el Cliptodonte, que fue un mamífero prehistórico también, digamos, en una especie de pariente lejano de los armadillos actuales, que vivió en Sudamérica y luego se extendió hasta América del Norte durante también el periodo Pleistoceno. Y finalmente tenemos el taxodonte, que fue un mamífero herbívoro, eh, que digamos único en su tipo, que vivió en Sudamérica durante también el Pleistoceno. Este tenía un aspecto similar al hipopótamo o rinoceronte, pero no estaba en lo absoluto relacionado con ellos. Respecto al Paleolítico americano, es importante señalar que estuvo dividido en dos, en el Lítico inferior y el Lítico superior. En Europa se conoce como Paleolítico, pero en América se conoce como Lítico.
En el Lítico inferior tenemos una cultura de lascas y nódulos. La tecnología característica de este periodo fue la fabricación de instrumentos líticos mediante la técnica de percusión. Son especies de núcleos, piezas nucleares y lascas o pebble tools, como se les ha conocido también. Inician acá también las famosas puntas de proyectil, cuchillos y hojas de talla bifacial. En el Lítico superior encontramos instrumentos mucho más refinados y más perfectos, puntas de proyectil, dentro de las cuales las más conocidas fueron las puntas de sandía, llamadas así por los lugares donde fueron localizadas. También están las puntas de Clovis, las puntas de Folsom, que datan quizás de unos 15.000 a unos 9.000 años antes de Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las secuencias culturales de América. Por secuencia cultural debemos entender el orden cronológico de los diferentes periodos o estadios de desarrollo de las sociedades prehispánicas de América, desde los primeros habitantes hasta las civilizaciones más complejas. Según observamos en las diapositivas anteriores, estas fueron antes del formativo que vemos acá en esta diapo, el paleolítico y el arcaico. El paleoindio y el arcaico. Dentro del paleoindio, recordemos que estuvieron las primeras bandas cazadoras y recolectoras que tenían una vida nómada y que era muy precaria, dijimos. En tanto que en el arcaico, dijimos que fueron cazadores más especializados que comenzaron ciertos experimentos agrícolas. Ahora, después del paleoindio y el arcaico, vienen los periodos conocidos como el formativo, el clásico y el posclásico. Respecto al formativo, este equivale al neolítico europeo, representa el nacimiento de la vida urbana, de la vida aldeana. La población aumenta y se diferencia debido a que alcanza en algunos casos el nacimiento de la civilización. Esto particularmente en el área de Mesoamérica con las civilizaciones olmeca y en el área andina con la civilización chavín, que es la más antigua, equivalente a la olmeca. Luego tenemos el periodo clásico, que abarca casi un milenio. Se le llama así porque representa el momento de mayor esplendor artístico y cultural de la América prehispánica. En Mesoamérica, y está representado por algunas civilizaciones, como por ejemplo la teotihuacana, la zapoteca y por supuesto la civilización maya. Al otro lado, en el área andina, encontramos las grandes civilizaciones mochica, la nazca y la tiahuanaco, en la región del lago Titicaca. El periodo último es el posclásico, y digamos son los últimos 500 años de historia precolombina. Este representa una profunda crisis de carácter ecológico y político en torno a los siglos VIII al IX. Estuvo caracterizado por el renacimiento de formas artísticas del pasado y establecimiento de formas políticas nuevas en las cuales prevaleció sobre todo el militarismo y la clase comerciante. En Mesoamérica está representado este periodo por las civilizaciones toltecas, por las maya toltecas, quienes condujeron al desarrollo de otra civilización conocida como la mexica, mal llamada azteca, porque realmente no se llaman aztecas, sino que su nombre real es civilización mexica. En el área andina, estos estuvieron representados por otras culturas muy avanzadas, como la cultura Wari, la Chimú y la civilización inca, las cuales condujeron a la formación del antiguo imperio inca. Bien, con esto finalizamos hablando un poco sobre las secuencias culturales de América. Hoy vamos a pasar a la actividad de clase,
la cual tenemos que resolver durante el periodo que resta a esta clase. Las actividades propuestas son las siguientes. En la número 1, usted va a entrar a la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y va a hacer un sondeo de lo encontrado en esa página sobre la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Con qué acontecimientos o periodos arranca esa historia. Y luego vamos a hacer otra búsqueda rápida en Internet, que sería la actividad 2, sobre historia de los Estados Unidos. Usted digita historia de los Estados Unidos en el buscador y observa en varias web y repite el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que le aparece? ¿Con qué acontecimientos o periodos arranca esa historia de Estados Unidos? Y finalmente, usted va a investigar y elaborar una breve reseña de una página en Word sobre las civilizaciones prehispánicas de América del Norte, lo que actualmente es Estados Unidos. No debe de incluir a México, solamente lo que actualmente es Estados Unidos. Esta reseña debe contener los nombres de los núcleos poblacionales prehispánicos y añada también las fechas probables en las cuales estos se desarrollaron. Y finalmente elaboré una reflexión de una media página en Word sobre la razón del por qué se sabe tan poco sobre la prehistoria de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, por qué en la mayoría de buscadores aparece tan poco señalado a la parte de prehistoria de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, espero que puedan aprovechar su tiempo resolviendo esta actividad de clase. Tengan muy buenos días y un gusto haber estado con ustedes.